Imagina esto. Estás en una sala llena de personas con talento, ética y buenas intenciones. Trabajan duro, son honestas, buscan hacer las cosas bien. Pero en esa misma sala hay alguien que manipula, que miente, que no duda en pisar a otros para avanzar. Y curiosamente, ese alguien es el que termina con el ascenso, el reconocimiento, el poder. ¿Por qué parece que el mundo premia a los que menos escrúpulos tienen? ¿Es la moralidad una trampa en el juego del éxito? Hoy vamos a explorar una verdad incómoda. La razón por la que el sistema favorece a los peores, pero también lo que podemos hacer para no traicionarnos a nosotros mismos en el proceso. Porque sí, puedes triunfar sin perder tu alma, pero primero necesitas entender cómo se mueve el tablero y qué quería enseñarnos Nietzsche con su polémica visión del poder. Sección 1. Una verdad incómoda. El éxito no siempre llega al más justo. Desde pequeños, nos enseñaron un cuento bien intencionado pero incompleto. Nos dijeron que si somos buenos, si respetamos las reglas, si trabajamos con empeño y tratamos bien a los demás, la vida nos lo va a devolver. Que hay un orden oculto, una especie de balanza cósmica, donde todo acto noble es recompensado, donde toda injusticia es castigada tarde o temprano. Nos lo dijeron tantas veces que lo grabamos en el alma. Sé bueno y todo saldrá bien. Pero luego llega el choque. Salimos del nido protector. Enfrentamos el mundo real y todo se tambalea. Vemos como los que gritan más fuerte se imponen. Como los que mienten con más convicción terminan ganando elecciones. Como los que se mueven con cinismo y manipulan las emociones ajenas logran subir más alto que aquellos que actúan con honestidad y principios. Descubrimos con dolor que muchas veces los ascensos en el trabajo no se dan por mérito, sino por favoritismos. Que la riqueza no siempre es fruto del trabajo honesto, sino del oportunismo. Y que la visibilidad pública no siempre se gana con sabiduría, sino con estrategias agresivas y sin escrúpulos. Y entonces surge una pregunta que nos duele incluso formular. ¿Ser bueno es una desventaja en este mundo? ¿La bondad nos hace vulnerables? ¿Nos vuelve invisibles frente a un sistema que premia al audaz, al arrogante, al estratega sin conciencia? Es una pregunta que incomoda. Una pregunta que Nietzsche también se hizo. Pero él no se quedó ahí. No se limitó a lamentarse o a indignarse moralmente. Fue más profundo. Con su mirada aguda, cortante, incómoda, fue directo al núcleo del problema. Nietzsche no culpó a los malos por avanzar. En cambio, cuestionó nuestra propia idea de bien. Dijo que el verdadero problema no es que los injustos prosperen, sino que hemos confundido la bondad con la sumisión, la virtud con la debilidad, la moral con la obediencia ciega. Para Nietzsche, nuestra cultura, sobre todo la occidental, está marcada por una moral heredada de la debilidad. Una moral que nos enseñó a agachar la cabeza, a contener nuestra fuerza, a no destacar demasiado, a sentir culpa por desear más, por querer triunfar, por querer ejercer poder con propósito. Nos enseñaron a temer a nuestra propia grandeza. Y eso, decía él, no es moral, sino domesticación. Entonces, ¿de dónde viene esa moral débil que tanto limita nuestro potencial? ¿Por qué glorificamos la humildad que anula, la obediencia que sofoca, la mediocridad disfrazada de bondad? Lo que sigue te va a confrontar, porque no solo tiene que ver con Nietzsche, sino con cómo nos moldearon y cómo podemos liberarnos. Sección 2. La moral de los fuertes versus la moral de los débiles.
Friedrich Nietzsche no fue un simple filósofo, fue un sismógrafo del alma humana. Detectó las grietas ocultas bajo la superficie de nuestras creencias más aceptadas. Y una de sus ideas más poderosas y más malinterpretadas fue esta: no existe una única moral. Existen al menos dos. Por un lado está la moral del amo, y por el otro, la moral del esclavo. La moral del amo no es tiránica, como algunos suponen. No es la moral del abusador o del cruel, sino la del ser que se sabe capaz, que afirma su existencia sin miedo ni culpa. Es la moral que surge desde la plenitud, desde la abundancia interior, desde una autoestima inquebrantable. Para quien sigue esta moral, lo bueno es aquello que expresa vida, que eleva, que fortalece. El valor está en la valentía, la creación, la excelencia, la autenticidad. El que vive bajo esta moral no necesita justificarse. No busca aprobación. No pregunta si tiene permiso para ser quien es. Simplemente actúa desde su poder interior. En cambio, la moral del esclavo nace desde la impotencia. Es la moral del que no puede vencer en el campo real, así que se refugia en el campo simbólico. Transforma su dolor en virtud y empieza a decir que el fuerte es arrogante, que el exitoso es corrupto, que el que brilla está mal. Se convence de que su sufrimiento es señal de nobleza, que su renuncia es pureza, que su obediencia es virtud. Nietzsche veía en esta moral una trampa sutil, un mecanismo psicológico para proteger la autoestima cuando uno se siente débil, un modo de darle sentido al dolor, pero también una cadena invisible. Porque cuando glorificamos la sumisión, cuando hacemos del sacrificio un ideal, cuando aplaudimos la resignación como si fuera sabiduría, lo que hacemos es perpetuar nuestra propia prisión. Y aquí Nietzsche fue radicalmente claro. Esta moral no nos eleva, nos domestica. No nos hace libres, nos vuelve dóciles. Nos roba el derecho a crecer, a querer más, a transformarnos. Pero cuidado, esto no significa que Nietzsche celebrara a los crueles o justificara la tiranía. Al contrario, él despreciaba tanto al que se deja someter como al que necesita someter para sentirse poderoso. Ambos, decía, están atrapados. El esclavo vive encadenado por su miedo, el amo tiránico por su deseo de control. Ninguno de los dos es verdaderamente libre. La propuesta de Nietzsche no era reemplazar una moral por otra, sino trascender la dualidad, ir más allá del rol de víctima y más allá del rol de opresor. Recuperar nuestra fuerza interior, no para dominar, sino para crear, no para destruir al otro, sino para dejar de necesitar su aprobación. No para conquistar el mundo exterior, sino para conquistar el nuestro. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo dejamos de actuar desde la culpa o desde el resentimiento? ¿Cómo nos liberamos de una moral que glorifica nuestra debilidad? La respuesta, para Nietzsche, empieza en un lugar profundo, el reconocimiento de nuestra voluntad de poder. Pero no como una ambición egoísta, sino como una fuerza creadora, una llamada interna a convertirnos en lo que somos. Y aquí es donde entramos en uno de los conceptos más potentes y más exigentes de su pensamiento, el superhombre. Pero antes de llegar ahí, déjame preguntarte algo. ¿A cuál moral estás sirviendo tú sin darte cuenta? ¿A la que te invita a expandirte o a la que te consuela por no haberlo intentado? Sección 3. El mundo no es justo, y ese es el comienzo de tu poder.
Hay una trampa dulce, peligrosa y silenciosa en la que millones de personas caen cada día. La creencia de que el mundo es justo. Nos criaron con cuentos donde el bueno siempre gana, donde el esfuerzo siempre es recompensado, donde la bondad abre puertas y el sacrificio recibe su premio. Y aunque esas historias tienen su belleza, también pueden convertirse en una prisión mental. Porque cuando enfrentamos la realidad, una realidad caótica, impredecible, a veces cruel, nos damos cuenta de algo incómodo. La vida no siempre responde con justicia, responde con consecuencia. Y si crees que por ser justo mereces que todo te salga bien, entonces el día que no obtengas lo que esperas, sentirás rabia, frustración o resignación. Y lo peor no es que sufras, sino que pierdas tu poder al esperar que la vida te lo devuelva. Nietzsche, con su mirada aguda, desmantela este mito. Nos dice, no esperes que la vida sea justa. No lo es, y no tiene por qué serlo, porque la vida no premia al más puro, al más humilde o al más sumiso. Premia al que conoce sus fuerzas, entiende sus sombras y actúa con inteligencia. La realidad es un campo de fuerzas, no un tribunal moral. El mundo no es una sala de justicia, es un escenario de creación. Y aquí aparece un cambio profundo en la manera de vivir. Dejar de esperar justicia y empezar a construir poder. No poder sobre otros, no dominación, no venganza, sino poder interior. El tipo de poder que no depende de si el mundo es justo o injusto. El poder de elegir, de levantarte, de avanzar incluso cuando nada parece tener sentido. Esto no significa volverse despiadado ni insensible. Significa salir del rol de víctima, abandonar la comodidad del que espera para asumir la incomodidad del que actúa. Porque quien espera justicia, espera, y quien espera, se queda. Pero quien decide crear su poder, se mueve, construye, transforma. Y aquí es donde entra la figura que Nietzsche dejó como símbolo de esa transformación. El Übermensch, el superhombre, un ideal, una aspiración, un espejo de lo que podría ser si dejaras de esperar justicia y comenzaras a esculpir tu destino. Sección 4. El superhombre no domina. Crea. En la visión de Nietzsche, el Übermensch no es un dictador, ni un narcisista, ni un empresario sin alma. No es quien pisa para subir, ni quien miente para ganar. Es, más bien, quien ha logrado algo infinitamente más difícil: gobernarse a sí mismo. El superhombre es quien ha roto las cadenas del resentimiento, del deber ciego, del debería impuesto desde fuera. No vive buscando aprobación, ni cargando culpas heredadas. No actúa para complacer a la sociedad, ni para encajar en su época. Actúa para crear, porque ha entendido que su vida no es un juicio, es una obra de arte. Mientras muchos siguen atrapados entre la moral del esclavo y la arrogancia del falso amo, el superhombre se eleva más allá. Su poder no viene del control, sino de la coherencia. No necesita imponerse, porque ya se posee a sí mismo. Y esa es la gran diferencia entre quienes ascienden con trucos y quienes se elevan con verdad. Los primeros pueden llegar alto, pero cargan con un vacío. Y tarde o temprano, ese vacío, esa falta de sentido, esa desconexión con su esencia, los consume desde dentro. Se pierden en su propio personaje, y todo su éxito,
termina siendo una jaula de oro. En cambio, el superhombre asciende sin renunciar a sí mismo. No compite con nadie. No quiere parecer. Quiere ser. Y en ese ser encuentra su mayor poder. ¿Es fácil? No. ¿Es cómodo? Menos. Pero es auténtico. Y ese tipo de poder no necesita exhibirse, porque no le falta nada. Y aquí viene lo más importante de todo esto. Tú puedes construir eso. No se trata de nacer con talento sobrenatural, ni de tener un pasado perfecto. Se trata de tomar una decisión. La decisión de dejar de culpar al mundo y empezar a hacerte dueño de tu historia. Porque al final, el Übermensch no es una meta lejana. Es una posibilidad que se activa cada vez que eliges elevarte por encima de tus excusas. Sección 5. En un mundo de tiburones, el juego no es huir, es nadar mejor. Tal vez tú no quieres hacerle daño a nadie. No quieres pisotear, manipular, ni convertirte en otro lobo con disfraz de cordero. Y eso está bien. Es más, eso es admirable. Pero aquí viene la verdad que nadie nos dice. No basta con no hacer daño. Tampoco basta con ser bueno, noble o justo. Porque si caminas desarmado entre tiburones, no basta con tener buen corazón. Necesitas visión. Necesitas fuerza interior. Y sobre todo, necesitas despertar. No se trata de volverte como ellos. Se trata de elevar tu nivel de juego. Mira a tu alrededor. Observa con atención. Este mundo no premia al más puro, premia al que entiende las reglas sin traicionar su esencia. Premia al que ve con claridad, actúa con estrategia y mantiene la calma cuando todos entran en pánico. Premia al que no se conforma con ser una buena persona, sino que decide ser una persona poderosa, íntegra y despierta. No confundas bondad con ingenuidad, ni confundas fuerza con crueldad, porque la verdadera fortaleza no está en dominar a los demás, sino en gobernarte a ti mismo cuando el caos te rodea. Nietzsche no nos pidió que dejáramos de ser humanos, nos pidió que trascendiéramos la mediocridad disfrazada de virtud. Nos mostró que el poder no es algo que llega desde fuera, ni algo que alguien te otorga. El poder real, el que transforma tu vida, es algo que reconoces en ti y cultivas día tras día, sin pedir permiso y sin pedir perdón por crecer. Y ese poder empieza a construirse cuando dejas de esperar justicia y eliges convertirte en creador. Así que, si sientes que el mundo no ha sido justo contigo, no huyas, no te resignes. Nada mejor. Piensa mejor, actúa mejor. Elige convertirte en alguien que no necesita venganza, porque está demasiado ocupado construyendo su propia grandeza. El mundo no va a cambiar para volverse más justo, pero tú puedes cambiar la forma en que lo enfrentas. Puedes dejar de ser víctima del sistema y empezar a crear el tuyo. No tienes que elegir entre ser un santo o un tirano. Hay una tercera vía, la del que despierta, la del que se conoce, la del que actúa con firmeza sin perder su humanidad. ¿Estás listo para dejar de esperar justicia y empezar a construir poder con propósito? Déjame en los comentarios la palabra clave de este video, poder consciente, y te saludaré en el próximo episodio. Recuerda, compartimos caminos que transforman para que existan mentes que despiertan. Nos vemos pronto.